Estamos desconectados. ¿No se alcanza a ver bien? Estamos desconectados. Que parecería que como viene la cosa, los más personalizados o que se asemejan, digamos, a una humanidad común serían las generaciones que vienen, robotizadas, a lo mejor donde los chiquitos empezarían otra vez a dibujar, a pintar, y los mayores a tener un libro en la mano, sentados, descansando, distinto a la vorágine que hoy vemos, ¿eh? Todos tenemos celular, ¿no es cierto? Sabemos de qué se trata, nuestros hijos tienen celulares, y bueno, el mundo con su vorágine informática que nos está imponiendo un sistema de vida que hace que las relaciones entre las personas no sean las mismas que eran hace unos años atrás. Y estamos todos corriendo a la fuerza, diría yo, en esa vorágine, y las consecuencias muchas veces las tenemos en forma inmediata. Vamos a comenzar a ver en una serie, quizás 2 o 3 reuniones, la educación de los hijos, pero a través de principios bíblicos, porque si uno va a lo que la enseñanza secular propone, a lo que la filosofía en la actualidad propone, nos vamos a encontrar con un montón de métodos. Algunos tienen aplicación práctica, algunos están de acuerdo con algunos principios bíblicos, otros por el contrario no lo están. Entonces vamos a entrar en una discusión que no va a ser fructífera. Yo no me siento capacitado para dar instrucción desde el punto de vista secular, porque desconozco un montón de teorías que están en boga, que están de moda, que tienen base científica y lo que ustedes quieran llamarle, pero bueno, ya se empezó a arrancar solo esto. Pero lo cierto es que cuando uno va a la Biblia, a la palabra de Dios, va a encontrar, sí, principios bíblicos que son atemporales. Nereo, ¿qué sería atemporal? Para toda la época. Bien, muy bien. Que son para todas las épocas. Atemporal, ¿está bien? Coincidimos todos, muy bien. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar principios bíblicos que son aplicables a todas las épocas. Y con esto nos sacamos de encima un montón de discusiones que tienen que ver, sí, pero eso fue dicho para tal época y ahora sería imposible. Y es cierto, hay cosas prácticas que serían imposibles llevarlas a cabo hoy en día. Pero cuando uno va a principio, está hablando de una normativa general, atemporal, que es eterna, que está dada por Dios, y que vos y yo, como padres cristianos, podemos seguir, podemos practicar, podemos hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Antes de ver algunos puntos, yo les quiero mostrar un video que tiene que ver con una mamá. Vamos a mirarlo, son 3 o 4 minutos que vale la pena, creo yo. Apagamos la luz de acá. A ver si anda el sonido. No anda el sonido. Muy bien. Era de prever porque no está chequeado. ¿Sale allá, Agustín? El 4 es. Sí, está prendido acá. Ya lo volvemos para atrás enseguida. Bueno, algo está fallando entonces. Una lástima. Le vamos a poner el micrófono acá entonces. Vamos a hacer la vieja. Ahí tenemos oído, ¿no? Cortalo. Cortalo. A ver ahí.
es una lástima. Está al máximo. Bueno, se lo voy a tener que resumir yo al video entonces. Vamos a hacer así. Miren, lo pueden buscar ustedes en internet. Habla de la biografía de la mamá de un famoso predicador. En realidad no fue de uno, sino fue de varios hijos, pero entre ellos se destacaron dos, que fue la mamá de los hermanos Wesley. Juan Wesley y Carlos Wesley. ¿Sí? ¿Se van a acordar? El nombre para que lo busquen, me promete que lo van a mirar. Bueno, el tema es así. Susana se llamaba la mamá, que influyó tanto en la crianza de sus hijos que la llevó a, de alguna manera, sentar, que yo los tengo escritos ahí, algunos principios que ella deja como consejo a los papás, a pesar de que los hijos nacieron por allá por el 1700, deja consejos que es interesante poder verlos. ¿Por qué es interesante ver la vida de esta mamá? Porque tuvo 19 hijos. Sí, esa es la expresión que yo también hice hoy cuando estaba leyéndola. 19 hijos. ¿Quién tiene más de 3 hijos de los que estamos acá? ¿Cuántos tiene? 7. Ah, la 3. 7. Bueno, pero que tiene autoridad como para hablar. El resto, de 3 para abajo. Sí, 7 hijos. ¿Cuánto tiene el mayor o la mayor? 45. ¿Qué sería? A mi derecha. A mi derecha. 45. ¿Y el menor? ¿O la menor? 18. 18. Bueno, usted sabe de qué se trata de criar 7 hijos. Sí. Bueno, acá estamos hablando de una mamá que tuvo 19 hijos, de los cuales 9 le murieron a temprana edad, ya sea en el parto, ya sea cuando eran niños, por distintos motivos. En la época que vivió en Europa estaba la epidemia de la varicela, entonces muchos morían por esta enfermedad. Otros morían por la grave situación en la que se encontraba el país, en Inglaterra. Había hambre, había pestilencias, es decir, era una sociedad la menos indicada para tener hijos. Sin embargo, esta valiente mamá tuvo 19 hijos. Sobrevivieron 10. Entonces, a mí me gustaría, pensando luego en lo que ellos entregaron a la obra de Dios, como los hermanos Wesley, me gustaría recibir algún consejo de ella, que no es un consejo humano, sino que está basado en la palabra de Dios. Y ella pudo dejar algunos principios, algunas máximas sobre la crianza de los hijos, donde se destaca el tema de los límites, donde se destaca enseñarles a orar desde chiquitos, donde se destaca también el cómo no hacer siempre lo que el niño quiere, y una serie de cosas que lo vamos a dejar para el final. Pero esta mamá realmente vale la pena que conozcamos su historia. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, hoy está todo bloqueado. Anda la tecnología, anda. Ya desde ayer vengo mal con las cosas. Anoche me tocó hablar también a los jóvenes y parecía que está todo confabulado, señal de que Dios quiere decir algo, me parece. O el otro puede ser negligencia mía, que no estoy acá con el tiempo suficiente. Parece que me voy a cerrarlo y volverlo a abrir. Que quedaron. No, voy a empezar directamente desde... A ver, vení, ayúdame, Seba. Cierro el Power, lo que pasa es que me costó abrir el Power. Está actualizado. Voy a intentar de agarrarlo el Power.
No, no, por eso. Sí, pues, tenés para pasar, pero no sale por acá tampoco el audio, por la máquina. Por el celular. ¿Lo tenés ahí? Al audio sí, no, el video. ¿Sí? Sí, se lo escucha por el micrófono. Vamos a sincronizarlo. Bueno, podemos hacer esto, total, no nos corre nadie. ¿Quieres pasarlo desde acá? ¿Ponerlo acá? ¿no? ¿Ponerlo acá? No, pero para salir a sacar el audio ahí directamente. Agustín. No está Agustín. Bueno, fíjate el 4 entonces. Habilitame el 4, por favor. John fue el hombre que pudo cambiar el carácter de toda una nación. Más que cualquier otra persona en su generación, Charles llegó a ser uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Sin embargo, quien más influyó en la formación de estos hombres fue Susana, su madre. Susana nació en Inglaterra en 1669 en un hogar constituido por 25 hijos, siendo ella la mayor. Fue criada en un ambiente de fe y rectitud. Su padre fue el clérigo Samuel Annesley, quien le dio una excelente educación, permitiéndole permanecer en su estudio cuando muchos de los hombres famosos de la época se reunían allí para discutir temas teológicos y de filosofía. Fue una mujer inteligente, apasionada por los estudios y siendo muy joven pudo aprender griego, latín y francés. Mientras que sus compañeras jugaban con muñecas, ella meditaba en profundos asuntos espirituales. A los 19 años se casó con Samuel Wesley, con el cual tuvo 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir. Los otros 9 murieron en la infancia. Las pruebas que Susana soportó podrían haberla aplastado. Solamente 9 de sus 19 hijos sobrevivieron hasta una edad adulta. Samuel, su primogénito, no habló hasta los 5 años. Durante aquellos años, ella lo llamaba el hijo de mis pruebas y oraba por él noche y día. Otro hijo se asfixió mientras dormía. Sus gemelos murieron, al igual que Susana, su primera hija. Entre 1697 y 1701 murieron 5 de sus bebés. Una hija quedó deformada para siempre debido al descuido de una empleada. También luchó por salvar a sus hijos de la viruela. En realidad, era una mujer de naturaleza frágil, pero ¿cómo encontraba las fuerzas para criar a 10 hijos y administrar su hogar? Susana dedicaba cada mañana y tarde para estar a solas con Dios, orando y meditando en las Escrituras. No importando lo que sucediese, apenas sonaba el reloj, ella se disponía a buscar comunión con Dios. Además de la muerte de sus hijos, tuvo que enfrentar deudas familiares que crecían. Sin embargo, en el aspecto espiritual, tuvo una vida de riquezas y de victoria. Ella entregó los mejores 20 años de su vida a la enseñanza y al cuidado doméstico de sus hijos, sin dejar de depositar en todos ellos su pasión por el aprendizaje y por la rectitud. En su escuela doméstica de 6 horas diarias, durante 20 años, ella enseñó a sus hijos de manera tan integral que todos ellos llegaron a ser muy cultos. No hubo siquiera uno de ellos en el cual ella no hubiese depositado una pasión por el aprendizaje y por la rectitud. Ella forjó en 3 varones y 7 mujeres un gran amor por el Señor y por las cosas espirituales. Era tal su sabiduría que su hijo, John Wesley, la buscaba para recibir su consejo, incluso cuando ya era un famoso y reconocido predicador. John nunca se olvidó de los cultos que su madre conducía en casa los domingos en la noche. Se dice que cuando sus 2 hijos, John y Charles, fueron enviados como misioneros a las zonas indígenas de los Estados Unidos, John le manifestó su preocupación, ya que ella era de edad avanzada, a lo que ella le respondió: Si tuviese 20 hijos, me alegraría que todos ellos fuesen ocupados así, aunque nunca más los volviese a ver.
Siendo ya un hombre famoso, su hijo John le rogó que escribiera algo sobre la crianza de los hijos, y ella aceptó con renuencia diciendo: Ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. Hay pocos, si es que los hay, que consagrarían cerca de 20 años del primor de sus vidas con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. Estos fueron algunos de los consejos que Susana Wesley enseñó sobre la crianza en sus últimos años de vida. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que hay lecciones para los padres de hoy en la vida y en las acciones de Susana Wesley? ¿Crees que necesitamos modelos bíblicos en la crianza? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bueno, ustedes vieron realmente la dedicación de esta mamá, que a pesar de las adversidades, ella continuó adelante con la crianza de sus hijos, y algunos principios que estaban allí expuestos, que después al final los vamos a repasar, ella tenía como principios fundamentales para la crianza de los hijos. Miren, la palabra del Señor nos dice algunas cosas con respecto a los hijos y a la crianza de los hijos. Hay un versículo allí en el libro de los Salmos que nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La Nueva Traducción Viviente dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Nuestros hijos tenemos que mirarlo como una herencia del Señor, como un regalo. Yo no sé quiénes de los que estamos aquí habrán recibido alguna vez alguna herencia, alguna gran herencia, algo que realmente haya sido el resultado de aquellos que nos precedieron y que han en la vida trabajado, han forjado un futuro, han acumulado, por así decirlo, alguna riqueza y la hemos recibido nosotros. Pero hay herencias que no tienen que ver con lo material, que no tienen que ver con el dinero, que no tienen que ver con las posesiones, tienen que ver con ejemplos de vida. Y seguramente usted, hermano o hermana, haya tenido en su familia, en su congregación, hermanos y hermanas que les han dejado una herencia. ¿Por qué? Por lo que ellos han forjado a lo largo de toda su vida. Y ustedes esas enseñanzas la han tomado y la cuidan y la guardan para luego poder dejarla a las generaciones futuras. Con las cosas materiales, muchas veces las herencias que se reciben son malgastadas por aquellos que, digamos, no han tenido ningún esfuerzo para tenerlas y por el contrario a sus hijos no le dejan nada. Y así vemos muchos ejemplos que hay en el mundo de personas que han dilapidado grandes herencias. Pero los hijos son una herencia de parte de Dios. Es un regalo de Dios. Y usted y vos que tenés en tus manos niños, chicos, bebés, preadolescentes, adolescentes, tenés que estar agradecido a Dios y sabés que eso que Dios puso en tus manos es una herencia. Es una herencia que tenés que cuidar. Es una herencia que tenés que instruir, que tenés que forjar a su vez para que luego se vea el resultado. Y a su vez de una herencia es un regalo de parte de Dios. Ahora bien, nos deja una responsabilidad. También la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay otro versículo que dice: y vosotros padres
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice la Nueva Traducción Viviente: padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, ahí ustedes encontraron una palabrita, disciplina. Hablaba ese versículo que vimos recién. ¿Lo notaron o lo volvemos a ver? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Miren, la palabra en el original, como está escrito el Nuevo Testamento, paideía, significa tutoría, significa educación, significa entrenamiento y también corrección disciplinaria. Este es el sentido de la palabra disciplina en la que está expresado ese versículo que acabamos de leer. Entonces, la disciplina está presente en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos. A veces los papás tenemos una idea de disciplina y siempre la vinculamos con castigo, y a veces con castigo físico tiene que ver. Sin embargo, la palabra es mucho más amplia, y cuando uno va al original se encuentra que esa palabra se empleaba para ser tutor de algo. Y está el ejemplo de un arbolito. Un arbolito necesita, cuando es chiquito, necesita un tutor, necesita un soporte estable que hace que no se desvíe, que no se incline, que no nazca torcido. Tiene que ver con la educación y el entrenamiento. El entrenamiento para lograr la madurez, quiere decir esta palabra. También quiere decir la corrección disciplinaria. Y hay otra palabra, amonestación, y esa palabra tiene que ver con llamar la atención. También es una reprensión, pero en este caso suave, es una advertencia. Ustedes vieron, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿conocen? Amonestar. Amonestar es sacar la tarjeta roja, no, es la amarilla. Es, mirá, tené cuidado, estoy siguiendo. Acá estuviste fuera de los límites de lo que significa un juego normal. Por eso la amonestación. En la escuela, cuando uno se mandaba una macana, no te echaban de la escuela inmediatamente, sino que te amonestaban. ¿Sufriste alguna vez amonestación? Nunca. Está mal, no has vivido, entonces vas a salir a esconder lo que... Nada, vos, Eva, sí. Un par de amonestaciones. Estaban las colectivas, ¿se acuerdan? Las amonestaciones que la ligaba uno porque uno se había mandado la macana, no se sabía quién era el culpable y era la colectiva. Una vez la ligué también por falta colectiva. No, y una vez también me hicieron firmar el libro de indisciplina en la primaria. Ahora no sé si está eso en la educación. ¿Está todavía? Sí, bueno. Fui víctima de un complot, pero me hicieron firmar el libro de indisciplina y lo tengo bien merecido. Porque íbamos al cine, nos llevaban al cine en la escuela primaria. Entonces, yo no había ido al cine. En la época mía no se usaba, y menos siendo cristiano, ir al cine. Era casi como un pecado. Pablo, en tu época también era así más o menos visto, ¿no? Ir al cine. Para algunos sí. Para algunos sí. ¿Vos fuiste al cine de niño? ¿Fuera de la escuela? Eras un adelantado, entonces. No, sí. ¿Así Daniel o no? ¿Ir al cine? Daniel, no se me duerma. Ir al cine. ¿Estaba bien visto o mal visto en la época suya? Mal visto. Bueno, a mí me dijeron, yo por primera vez, me dicen, mira, en el cine son unas gradas como un teatro y nosotros nos vamos a poner atrás y vamos a tirar granos de maíz, con una gomerita, vamos a tirar y le pegamos y nos divertimos. Y yo digo, bueno, entonces, Urquiza traete los granos de maíz. Bueno, yo me compré un choclo por ahí, lo pelé todo y me fui a la escuela. Y fuimos, y antes de llegar al cine, uno de los mismos que me había dicho le batió la maestra. Urquiza tiene granos de maíz para tirar en el cine. Yo no tenía los bolsillos, yo llegué, y mire la maestra, Urquiza dice, ¿qué tiene los bolsillos? Mira, me puse. ¿Qué va a hacer con esos granos de maíz? Y yo me quedé mudo, no sabía. Ahora vamos a llegar a la escuela. Miren, no sé, la película no la vi de los nervios que tenía. Pensaba mi vieja me iba a fajar, mi vida, a firmar el libro de disciplina. Esa fue la razón.
Hermanos, la disciplina tiene que ver en la crianza de los hijos, pero la disciplina bíblica, que es con amor, y la Biblia lo señala, que Dios a nosotros nos corrige, nos disciplina, como el Padre al Hijo, ¿a quién? Ama. Entonces ya vamos familiarizándonos con algunas palabritas. Nuestro deber como padres, instruirlos conforme a principios bíblicos. Vamos a ver algunos principios bíblicos que tenemos en la palabra de Dios, que son interesantes y que están en este caso en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, y tienen que ver con mandamientos y están dados para el pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que sean exclusiva responsabilidad del pueblo de Dios. ¿Quién es, Franquito, el pueblo de Dios? La iglesia. Ajá. Muy bien. Pero con respecto al texto que estamos leyendo ahí, ¿a quién se refiere? Israel. Israel. ¿Está bien? A ver, estamos bien, ¿no? Bien, Israel. Esos mandamientos que Dios le dio a Israel no eran para el pueblo de Israel solamente. Uno puede decir, bueno, yo no soy judío, yo estoy liberado. Son para todos. El pueblo de Dios en la antigüedad es usted, sos vos y soy yo. Y ahí tenemos principios generales de aplicación que lo podemos trasladar a nuestra época y vamos a encontrar muchas instrucciones prácticas cuando aplicamos esos principios que por ser bíblicos, por ser antiguos, por ser atemporales, no han perdido la vigencia. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amar a Jehová, amar al Señor, ¿era para el pueblo de Israel? No, es para vos y para mí, querido hermano, hermana. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Esto es un principio bíblico, el amar a Dios. Pero es interesante ver lo que sigue. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, esto le podemos sacarle alguna aplicación, pero fijémonos lo que dice el versículo 7. Y la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Miren, en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos, hay una primera responsabilidad de parte tuya y mía como papá. Y es, en primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón. Conocer la palabra de Dios, conocer los mandamientos, porque si no, no vamos a tener que enseñarles. Si no está la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, ¿cómo la vas a trasladar a tus hijos? Es imposible. El hecho de repetirla, fíjense ustedes en qué situaciones. Estando, dice, en tu casa. ¿Sí? Podríamos decir en el ambiente familiar, cuando estamos tranquilos, cuando estamos compartiendo quizás un momento que puede ser una comida, el almuerzo, la cena. Hoy es muy difícil que la familia se reúna toda, pero cuando nuestros chicos son chicos, tenemos mayormente esa posibilidad. Pero claro, está el tema que los papás trabajan y a veces es difícil que coincidan los horarios. Pero hermanos, tenemos que buscar por todos los medios que haya un tiempo de quietud en tu hogar y en mi hogar para poder pasarla con nuestros hijos, donde el televisor no esté ocupando la primera plana, donde el celular quede a un costado, donde la pantalla quede a un costado, donde estemos reunidos. Es difícil, te pregunto Sebastián, a vos que tenés chicos. ¿Es difícil? Es complicado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Los que tienen chicos adolescentes, me refiero. ¿Qué dicen, hermanos? Es difícil. Es difícil. Pero no debe ser imposible. Tenemos que procurarlo. Y a pesar de que es difícil, a mí me tocó criar los hijos quizás en otra época,
tenemos que hacer lo posible para que podamos hablar con nuestros hijos la palabra de Dios. Y tenemos, ¿saben qué? Aprovechar las circunstancias que nos da la vida, que tenemos en la vida. Situaciones, pero miles de situaciones que nos dan la oportunidad de hablar de las cosas de Dios y forjar una fe firme en nuestros hijos. Andando por el camino. Miren, yo he encontrado que en la época cuando salíamos de viaje con nuestros hijos, era una de las mejores épocas para poder tratar temas importantes de nuestra familia, temas de la vida, y siempre involucrando las cosas del Señor en esas conversaciones. Estábamos los cuatro en el auto, los chicos cuando eran chiquitos no tenían la posibilidad de disponer de sus dispositivos electrónicos para hacer lo que querían, y allí había un momento de charla, donde estaba la mamá, estaba el papá, y estaban ellos y tenían que escuchar. Esa oportunidad, en el caso de nuestra familia, fue invalorable. Acá tenemos papás, bueno, mayores que yo, con más años de matrimonio. Tengo, por ejemplo, Rafael, hoy cumple 44 años de casado. Le damos un aplauso. Para los que no conocen a Rafael, que ponen de pie, Rafael, por favor, allá atrás sentado, levantá las manos. Allá está Rafael, el Chana, conocido. 44 años de casado. Y Juanita no está, Juanita. Está en la cocina, Juanita. 44 años. Deberíamos darle otro aplauso al Esteban, que hoy cumpleaños también. Sí, pero no de casado. Sí. Muchas gracias. Bueno, 44 años. Uno para Juan. ¿Cómo? Uno para Juanita, por los 44. Para Juanita también para los 44, ¿no? Sí. Hay que estar con el Chana, ¿eh? No. Bueno, ellos tienen hijos. ¿Cuántos años tiene Cristina? Más o menos. Muchos. ¿Cuántos? 48, ya con su hogar formado. Cristian, con su hogar formado. Patricia, con su hogar. Uy, le voy a decir ahora. Bueno, con su hogar formado. Ellos nos pueden hablar de lo que ha sido la crianza de los hijos. Yo tengo una imagen, yo hace 30 años que estoy en San Luis, y Rafael con Juanita, con los hijos, a las reuniones, acompañando a sus hijos, haciéndole el aguante en la música, acompañándolo, por ejemplo, cuando había que comprar algún instrumento musical, Rafa o no, haciendo todos los trámites para que Cristian pudiera tener su teclado, porque era va a ser usado para la obra del Señor. Pueden contar un montón de historias. Daniel puede contar montonazos de historias. Marta no está, ¿no es cierto? Ahora. Pero nos interesaría también, Pablo, ¿cuántos años de casado con Susana? 36. 46. Che, pero merece otro aplauso, Pablo. 46. Bueno, con 2 hijos. Pablo y Silvana, casados. Sirviendo al Señor. Pablo está en Estados Unidos, en Virginia. Susana, Silvana. Bueno, te voy a dejar el micrófono 30 segundos, 1 minuto, para que una experiencia con respecto a las oportunidades aprovechadas como papás para hablar con ellos sobre las cosas del Señor. ¿Qué situación los favorecía para hablar y de qué manera dejaban una enseñanza espiritual? Mamá o papá, no sé. ¿Cuántos años tiene Pablo? Pablo, 39. Muchas oportunidades permanentemente en la casa, digamos. También, digamos, los viajes los usábamos para eso. Pero cuando viajábamos y están encerrados en el auto. Y después mucho compartir todo lo que nosotros hacíamos con ellos dentro del ambiente de la casa, del hogar. Ellos sabían todo lo que estábamos haciendo, en qué estábamos envueltos, cómo lo hacíamos. Cuando Pablo lee un libro, él lo comenta, ¿sabes lo que leí en este libro? Fulano dice, se comentan, entonces ellos lo escuchan y lo aprenden. Cuando terminan las reuniones y eso,
vieron, casi siempre se te queda un versículo, una palabra, llegamos a la casa y lo comentamos y es como que siempre aprovechando Todas las todo. oportunidades. Hablar. Es lo que dice el versículo. Todo el tiempo. Para aquellos que tienen hijos chiquitos, que tienen pocos años, a lo mejor de matrimonio. Daniel, ¿cuánto de casado? ¿Cuántos años de casado con Marta ya? ¿Se acuerda más o menos? No. He perdido la cuenta. Menos mal que no te voy a llamar, ¿no? Más o menos. ¿Pasó los 50 ya? Sí, pasó los 50. Bueno. Así que, hermanos, tenemos ejemplos en la congregación de matrimonios cristianos. Y yo no me voy a poner como ejemplo, ni quiero que sea referencia, pero los que tenemos algunos años, estamos a la disposición de ustedes, para que ustedes, por ahí en alguna problemática, nos puedan consultar. Yo me equivoqué mucho como papá. Me equivoqué mucho, pero por la gracia del Señor, con mi esposa, recurríamos a la palabra de Dios, pedíamos sabiduría y nos ayudó a encaminar nuestro camino. Porque uno no adquiere desde el momento en que nace la experiencia de ser papá. Ustedes lo saben a eso. Pero con la ayuda del Señor, con la palabra que tenemos a nuestra disposición, los principios bíblicos, podemos llevar adelante una familia que críe hijos que puedan glorificar el nombre del Señor. No hay mejor herencia para un papá del saber que sus hijos están en los caminos del Señor. Ustedes se dieron cuenta cómo Susana, cuando tuvo que hablar algo, están en el camino del Señor, sirviendo al Señor. Ella podía decir, bueno, mi hijo ingeniero, son profesionales, están en la universidad de tal lado, cosa que también es cierto y es real, y están forjando una vida, un camino, pero ¿qué fue lo que resaltó? Están en los caminos del Señor. ¿Y saben por qué? Porque todo esto te va a librar de muchos males. Pueden pasar su experiencia que pueden ser tristes. Cuando hay un hijo que está padeciendo, que está teniendo algún problema o atravesar una circunstancia difícil. Pero como papás estamos nosotros completamente satisfechos y seguros de saber que ellos están en el camino del Señor. La educación de los hijos es muy importante cuando uno la aborda desde el punto de vista cristiano. Es decir, instruirlos, sí, por supuesto, para ayudarlos en todos los talentos que Dios les ha dado para que lo puedan desarrollar, para que puedan crecer, pero instruirlos en las cosas del Señor es el primer principio que como papás tenemos que procurar. La mamá de Wesley, de los Wesley, diríamos nosotros, ella decía que apenas el chico aprenda a hablar o aprenda a leer, tiene que aprender a comunicarse con el Dios creador, aprender a orar, aprender a saber que tienen alguien, que ese alguien es el creador del universo y que los está escuchando para que puedan aprender a forjar la fe. Y nosotros tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que hacerles vivir las experiencias, como decía Pablo y Susana, cotidianas de la vida, para aprovechar a sacar un ejemplo y estar interiorizados con lo que ellos leen, con lo que ellos ven. Ellos tienen que saber lo que nosotros hacemos, los caminos que tomamos, las decisiones que tomamos, cómo nos movemos, que no nos movemos solamente por conveniencias económicas, por conveniencias sociales, por conveniencias de otra índole, sino que cada movimiento tuyo y mío como hijos de Dios están supeditados a lo que Dios determina para nuestra vida. Tienen que saber ellos que nosotros cumplimos la voluntad, procuramos cumplir la voluntad de Dios. No hay mejor ejemplo que ese. Les podemos enseñar teóricamente un montón de cosas, pero ellos van a ver cómo actúas vos. Lo que vos decís, lo que vos haces y tu grado de dependencia del Señor, ellos la van a tener en la medida que te vean a vos, que estás dependiendo del Señor, porque le podés enseñar la mejor teología, los mejores libros de crianza de los hijos o cómo el hijo tiene que estar en el hogar, pero ellos te van a ver a vos. Por eso en la crianza de los hijos, hermanos, papás, lo más importante es que revises tu relación con Dios.
Que te pongas en las manos del Señor y decirle, Señor, dame sabiduría. Señor, dame inteligencia. Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Quiero que vos me enseñes. Me declaro incompetente para criar lo que vos has puesto en mis manos, pero confío en vos, en la sabiduría que vos me das para poder criar a mi hijo. En tanto y en cuanto yo no asumo ese compromiso con Dios, no voy a ser un padre que va a trasladar una educación a los hijos efectiva. Dios es misericordioso y ha hecho con personas, con padres inconversos, con padres que han vivido como balandras, ha hecho hijos tremendos de Dios, porque se han convertido a Dios, pero vos no sos un balandra, vos no estás en cualquiera, vos sos un hijo de Dios, por lo tanto tenés una responsabilidad de acompañar a tu hijo en la educación. Miren, las oportunidades, y resumiendo un poquito, es encontrar un espacio de quietud donde estamos todos atendiendo. Yo coincido con Pablo y Susana, el viaje, estar en el auto. Y vos me decís, mira Esteban, yo no tengo auto. Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Comprate uno? No, no te puedo decir comprate uno. Pero sí podés encontrar un ambiente, una salida, un lugar donde lo tengas a los chicos, hacer un picnic y sentarte a hablar sobre temas de la vida. Están atravesando una situación difícil, está con ellos y buscar la manera, pedir a Dios sabiduría para que te ayude a capitalizar esa situación difícil para dejar una enseñanza espiritual. Porque si no queda una enseñanza espiritual de eso, lamentablemente estamos perdiendo una oportunidad. Porque tampoco es el momento de apabullar a nuestros hijos, que cada situación que estamos viviendo, estamos jugando a la pelota, hizo un gol, bueno, vení, hijo. Yo te decía, mira, meter un gol significa en la vida espiritual, cuando vos llevas... No, tampoco, papá, vamos a jugar a la pelota ahora. No, tenemos que ser sabios, tenemos que no sobrecargar a nuestros hijos, pero sí aprovechar oportunidades específicas, oportunas, que Dios pone en tus manos para una enseñanza espiritual. ¿Has tenido alguna experiencia de esto, Seba, con tus hijos? ¿Podés compartirla? Una donde hayas dejado un principio. Hace un año atrás, de la nada estábamos comiendo, creo, y se largó a llorar. Porque la hermana Coti, no sé por qué mencionó que la abuela se iba a morir. Entonces yo le dije, sí, en algún momento todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y se largó a llorar, solo. Y bueno, ahí fue momento para hablar con él, explicarle, y ahí él aceptó Cristo en su corazón. ¿Te das cuenta cómo experiencias? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá alguna para contar. Ya tenemos que terminar, tenemos que avanzar, pero hay experiencias y experiencias. Romina, ¿tenés alguna? Nosotros hemos criado a nuestras hijas. Te escucho, tenés la voz fuerte. Hemos criado a nuestras hijas sin televisión. Lara tiene 11 años y no hay tele en casa. Tenemos una en nuestra habitación que casualmente pensábamos en que hace 7 meses que no se prende y sin cable, o sea que se puede vivir y compartimos la mesa. Hacemos ese tiempo para hablar de las cosas de la vida y enseñarles los principios bíblicos y tener nuestro culto familiar. ¿Qué les parece? ¿Y decir que se puede en esta época? Sí, se puede. Se puede. Lo único que nos vemos mal es que reparamos televisores. Así con clientas como vos, Romy, con don Daniel estamos en el horno. Pero se puede, se puede. Yo no digo que la experiencia de Romina, la experiencia mía, la de Sebastián sean aplicables para todos, pero hermanos, hermanas, papás, tienen que encontrar una manera donde los principios bíblicos se puedan forjar en la vida de sus hijos. Es una herencia de Dios, es un regalo de Dios. Y nuestro deber como papás es educarlos, instruirlos en amonestación, en disciplina del Señor, no provocándolos a ira, encontrando la oportunidad, no regañándoles a cada momento de tal manera que lo hacemos enojar y no van a entender ni van a querer aceptar nada de lo que decimos. Tenemos que ser sabios. Las oportunidades están en tu casa, las oportunidades están andando por el camino, las oportunidades están al acostarte. Yo recuerdo Marta con los chicos,
al acostarse, luego de los cantos habituales de Manuelita, de María Elena Wall y tantas otras canciones, estaban las historias bíblicas. Había unos libritos, me acuerdo, de la Biblia, chicos, se sabían toda la historia de memoria. Los chicos. Y de repente uno dice, bueno, por ese es un método que la memoria ahora está de alguna manera criticado. Bueno, lo que ustedes quieran, miren, pero la enseñanza de la palabra de Dios a los chicos tiene que estar presente. Y el acostarse, sí, a ver. Es una cuestión de decisión, Esteban. Es una cuestión de uno proponerse enseñarle en cualquier tiempo. El tiempo mejor que nosotros tuvimos con nuestros hijos fue la hora de la cena o del almuerzo, cuando está toda la familia junta. Porque nos dimos cuenta que no había nadie desconocido, menos un televisor, que nos hablara a nosotros, sino que nosotros podíamos sacar de ese tiempo el mayor provecho. Una de las cosas es que nuestras hijas tengan la mayor confianza con nosotros, al punto que me sorprendió que mi nena venga y me diga, papá, ¿sabes cuál es el chico que me gusta? En ese tiempo, bueno, pero voy a que esa confianza se generó casualmente por esas conversaciones y de hablar, digamos, en el tiempo de la mesa, sobre todo de las cosas bíblicas. Miren, gracias a saber, lo que estamos hablando, uno lo plantea en un ámbito secular, en el mundo, con las familias que se está proponiendo en la sociedad, y parece cosa de locos. Pero nosotros, hermanos, somos defensores de la familia, tal cual Dios lo estableció. Lo que estamos enseñando, miren, hay pruebas, y si uno busca estadísticas de hogares cristianos y hijos cumpliendo un rol en la sociedad, siendo buenos ciudadanos, van a encontrar que las estadísticas hablan por sí solas. Estas estadísticas no las van a encontrar en los programas de televisión. Pero uno, cuando mira los ejemplos de familias cristianas que han seguido el principio bíblico para la educación de sus hijos, se va a encontrar con que allí hay una fortaleza que solamente te lo puede dar la palabra de Dios. Después dice, las atarás como una señal en tu mano. Acá está hablando de la presencia de la palabra de Dios continuamente en tu vida. Uno puede decir, bueno, ¿por qué hay un texto acá? ¿En tu casa tenés textos? ¿Hay algún cuadrito que tenga algún texto de la Biblia? Si no lo hay, es una buena manera que hoy te propongas tener algo donde haya un versículo que te guste a vos, que lo puedan leer tus hijos, que lo puedan leer tu familia, los invitados a tu casa. Allí dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un testimonio, tener un texto que hable de tu relación con Dios, que hable de tu fe. Entonces, aprovechar las circunstancias diarias para ayudarles a tener experiencias espirituales. No hay mejor manera de acompañar en la educación a nuestros hijos, en el crecimiento hacia la madurez, a nuestros hijos, a compartir experiencias espirituales, que no siempre van a ser de ellos, pero ellos van a estar viviendo también tus propias experiencias, porque la van a vivir. Ahora nos toca, ustedes saben, vivir en la familia una enfermedad que tiene mi esposa, y la estamos viviendo en familia. Y esto forma parte también, a pesar de que los chicos están grandes, pero forma parte también de forjar una experiencia, porque ellos el día de mañana se van a encontrar también con algún tema parecido, similar, y van a tener que afrontar, pero mis papás, mira, ellos hicieron esto, nos enseñaron esto, o tomaron esto de esta manera, y eso les ayuda, y es una bendición de Dios, cuando aún en el dolor podés compartir experiencias, no solamente con tu cónyuge, sino también con tus hijos. Bueno, seguimos adelante. Ya vamos a terminar acá, pero les quiero dar un adelanto de lo que vamos a ver en las próximas reuniones. Mire, dentro de los papás podemos catalogarlos de acuerdo a ejemplos bíblicos siempre en padres permisivos. ¿Qué sería, Sandra, un padre permisivo? ¿Tenés una idea que dice algo esa palabra permisivo? ¿Qué otra cosa más? Un padre permisivo, ¿qué sería? A ver. Bien, ¿ves cómo sabes? Estamos aprendiendo, En la palabra conseguimos un padre permisivo, que fue Eli, que permitió a sus hijos hacer cosas en el templo, porque los amaba y les dejaba hacerlo. Y Dios le reclamó. Bueno, de ese ejemplo vamos a ver
Y vamos a ver que, lamentablemente, muchas veces, en la crianza de nuestros hijos, estamos siguiendo este rol de padre permisivo. Es decir, que todo lo permite, que todo está bien, que el niño tiene que crecer con libertad. Porque si no crece con libertad, después cuando sea grande, va a tener ciertos traumas que lo van a afectar en su vida social, en su vida personal, y le vamos a crear un complejo a nuestros hijos. Por lo tanto, él tiene que hacer lo que quiere. Esto es padre permisivo. ¿Conocen ustedes algún padre permisivo? No me lo digan ahora acá, ¿Conocen padres permisivos? Yo conozco, ¿sí? ¿Fuiste permisivo, Esteban, alguna vez? Sí, lamentablemente. Y no fueron buenos los resultados. Entonces, vamos a prestar atención, lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Va a haber otros padres que son los padres autoritarios. Aquellos que se exceden con una autoridad al punto de a los hijos coartarlos de tal manera o hacerle hacer cosas sin que los chicos entiendan, sin que comprendan, sin explicarles, porque acá se hace así, al que le gusta bien, al que no, y acá las cosas son así y así. Padres autoritarios. Y tenemos padres equilibrados. Padres que buscan el consejo de Dios para la crianza de sus hijos. Y sin ser permisivos y sin ser autoritarios, están cumpliendo un principio de crianza bíblica para con sus hijos. Vamos a apuntar a estos padres. A estos padres que tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia del cristianismo. Recién hablamos de una mamá que forjó la vida de sus hijos, luchando quizás con defectos también, pero que encontraba en la crianza de sus hijos una tarea suprema como mamá, y nosotros debemos también cumplirla como una función fundamental que Dios nos manda para con nuestros hijos. Susana Wesley entonces era esta mamá. Algunos, vamos a ver 6 principios rápidamente y con esto terminamos. Destruye el egoísmo del pequeño, colaborando así con Dios para la salvación de su alma. Enséñale a orar tan pronto como pueda hablar. No le des nada por lo que esté llorando ni demandando. Y lo que le des, que solo sea para su bien, y si lo pide con educación, dámelo, dame el celular, dame el celular. No, dame el celular, dámelo, dámelo acá. Y lo mira, chico. ¿Les ha pasado alguna vez cosas? Y lamentablemente esto se ve mucho. Esto se ve mucho. Yo conozco muchos a lo largo, tengo 59 que cumplo, hay algunos mayores que yo acá, que también podrán dar fe de lo que digo, pero cómo se nota la educación de un hijo en la casa en la manera de comportarse, en la manera de relacionarse con los demás. Ahí se ve el trabajo de la mamá y del papá bajo la dirección de Dios. Pero a veces uno ve hijos caprichosos. Me acuerdo que con mi mamá, berrinche que iba a hacer, mi mamá y mi papá, iba a la juguetería y ya me decía mi mamá, mira, vamos a ir a mirar todos los juguetes, donde vos toques un juguete, donde lo toques, no te traigo más. Y yo iba y los miraba y los apreciaba y decía cuál me gustaba, y a veces me compraban, a veces no se podía. Y por ahí yo veía a otros chicos que entraban a las jugueterías. Ahora, uno va ahora a los supermercados grandes y los chicos andan en el suelo y andan con los juguetes tirados. Por supuesto, eso ya los costos ya lo tienen asumidos las grandes cadenas y saben que no le van a ver un dedo. Pero uno ve en cómo están actuando, cómo tiran los juguetes, cómo... Yo me ponía re mal cuando veía eso. Porque digo, mi mamá me está enseñando mal, o esa es la verdadera vida de un chico, el hacer lo que quiera. Y allí como papá donde tenemos que trabajar mucho. ¿Y saben una cosa? Miren, ser padres, hoy dijeron un título en un programa de televisión, de un padre cristiano, cuesta trabajo. Repetí conmigo. Ser padre cristiano cuesta trabajo. Va a demandar un esfuerzo extra de ustedes. No va a ser así porque sí nomás te van a pedir sabiduría. No, te va a costar esfuerzo. Y ya vamos a ver cuando tengamos que hablar acerca de cómo acompañar en el desarrollo del talento de nuestros hijos. Lo vamos a ver. Terminamos con una oración. Miramos rápido las otras 3.
Para prevenir que mienta, no castigues ninguna falta confesada voluntariamente, pero no permitas que pase desapercibido ningún hecho pecaminoso de rebeldía. Alaba y recompensa el buen comportamiento, observa y cumple estrictamente todas las promesas hechas al pequeño. Hay mucho para hablar. Pidamos la bendición de Dios en esta clase. Seba, ¿querés orar? Oramos. Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos has regalado, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí en tu casa, Señor, para abrir tu palabra, Señor, y a nosotros que somos padres, poder sacar ricas enseñanzas, Señor, consejos útiles basados en tu palabra, Señor, para nuestra vida, para la crianza de nuestros hijos. Señor, queremos pedirte, como hemos escuchado en esta hora, sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que tú nos aconsejes, Señor, tú nos pongas en nuestro corazón lo necesario para saber criar a nuestros hijos, para poder brindarles un hogar cristiano, Señor, con todas las letras, para que ellos puedan crecer en rectitud, Señor, que ellos puedan sobre todo ver en nosotros y reflejarse en nosotros, Señor, para que nosotros seamos su guía, su camino, su ejemplo. Por eso pedimos sabiduría, Señor. Sabemos que no es fácil, como ha dicho Esteban hoy, esto nos va a costar trabajo y bastante, pero confiamos en que tú nos has de proveer, Señor, todo lo necesario para poder tener a nuestra disposición las herramientas para criar a nuestros hijos. Señor, pedimos que tú nos des sensibilidad y tú también nos des la disponibilidad de nuestro corazón para hacerlo de esta manera. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos cuides y nos guardes al separarnos, al retirarnos, y lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos encontramos a la noche entonces, 20 horas, predicación del Evangelio.